Bienvenidos a la clase número 2 de su entrenamiento Sé Mente Ganadora. Entrena tu mente. ¿Cómo así que entrena tu mente? ¿La mente es entrenable? Sí, porque la mente realmente es una herramienta que si tú la utilizas de la manera correcta y perfecta, lo que hace es que te facilita el camino. Para eso nos lo entregó la divinidad. La divinidad nos entregó la mente como herramienta para que nosotros se nos facilite el camino, porque una mente entrenada te impulsa muchísimo más rápido y te apoya a crear la vida de tus sueños. Y durante este entrenamiento vamos a ser conscientes de ello. Y vamos a ver el resultado de una mente entrenada. Nuestro mentor Kevin Trudeau, en este espectacular compartir que estamos haciendo de los audios de su deseo y su mandato, nos habla de la competencia inconsciente. Él se dirige exactamente y nos habla de los 4 pasos para procesar nueva información. Tú lo vas a aplicar en este momento con esta información que te estoy compartiendo, que te estamos compartiendo en tu comunidad Mente Maestra en este entrenamiento. El primer paso es la incompetencia inconsciente. No sabes que no sabes. El segundo paso es la incompetencia consciente. Sabes que no sabes. El tercer paso para procesar nueva información es la competencia consciente. ¿Sabes qué sabes? Y el cuarto paso es la competencia inconsciente. Lo sabes y sucede automáticamente. Ahí es donde te das cuenta que has entrenado tu mente. Si tú tienes claro qué quieres, te enfocas en eso que quieres y eso que quieres empieza a ser parte de tu realidad. Mencionamos que, antes que nada, ¿a quién deben escuchar? Y sugerí que en realidad no se pueden leer los miles de libros que pueden leer sobre temas similares. No se puede leer esos libros ni escuchar a esa gente, porque esa gente no tiene la información. Y la prueba de que no saben se encuentra con solo mirar su propia vida. No han logrado nada de lo que enseñan. Cuando se trata de ganar dinero, la gente que escribe libros sobre ganar dinero no tiene dinero, no han ganado dinero. Y el único dinero que han ganado es vendiendo libros sobre cómo volverse rico. Así que no han hecho nada en la vida real. Todo es teoría. Los súper ricos no escriben los libros, ni siquiera saben lo que contienen los libros. Y si lo supieran, no van a compartir con ustedes la verdadera información, porque tienen la convicción de que esa información no se debe compartir con el público en general y no quieren hacerlo porque no quieren esa competencia. Entonces, ¿a quién deben escuchar? Sugiero que la información que van a obtener este fin de semana es valiosa. ¿Por qué? Porque no viene de mí, un gurú individual, sino de la información colectiva de las sociedades secretas. Y tenemos como socios a 33 miembros de los masones. Tenemos a miembros de Skull and Bones que la han revelado. Es la primera vez en la historia que los miembros de estas sociedades secretas se han manifestado. Claro que no se han dado a conocer al público, pero es la primera vez que estas personas han divulgado esta información y compartido esta información y me han respaldado para que yo divulgue esta información. La Hermandad y algunas de las otras sociedades secretas, los Illuminati y otros, y ahora tenemos a miembros que forman parte de este grupo y están tomando esta información y compartiéndola con ustedes.
Considero que esta es la información más pura que obtendrán sobre este tema y cómo ganar dinero mañana. ¿Cómo lo saben? Miren las pruebas y obviamente quienes están acá pueden tener las pruebas, pero esta información evidentemente funciona. Ha funcionado mejor y más rápidamente. Tiene el historial más largo. Pero lo más importante es que las pruebas son reales. Se pueden ver. No concretamente está en el otro lado de la balanza de entrenamiento. Otra palabra para el pensamiento sería el porqué, mientras que la parte de acción de la balanza de entrenamiento es el cómo. La gran diferencia entre los dos es que uno es solo para sus pensamientos y el otro es para las acciones concretas. Esas son las grandes diferencias en esta balanza de entrenamiento. La razón por la que esto se llama la balanza de entrenamiento es porque cuando se aprende información, la teoría es que debería haber un equilibrio entre estos dos. Debería haber un equilibrio entre los sueños, metas, actitud. Otra buena palabra es motivación en la parte de pensamiento. Motivación. Debe haber un equilibrio entre motivar a alguien si lo vas a entrenar, porque quieres motivarlo y entusiasmarlo, y hablar sobre sus sueños y sus metas, y cómo se va a sentir cuando sea exitoso y logre esto y aquello. Debe haber un equilibrio entre hacer eso y también enseñarle técnicas, específicamente cómo hacer una llamada, cómo constituir una empresa, cómo se hace esto, cómo se hace aquello. Debe haber un equilibrio entre enseñar las técnicas reales que se aplican en la vida real, el cómo, y motivar o trabajar en las metas y sueños de una persona y cómo se va a sentir cuando logre el éxito. Debe haber un equilibrio. La teoría es, utilizo la palabra teoría a propósito, la teoría es que si trabajas solo en la motivación, como ir a seminarios de capacitación de ventas, vas a muchos de estos seminarios de gurús sobre cómo ser exitoso, fines de semana, caminar sobre el fuego y todas esas cosas. Ellos trabajan en la motivación, motivación, motivación. Y la gente se va y son tontos motivados. Están muy motivados, pero no tienen idea de qué hacer. El otro lado de la moneda es que van a estos seminarios aburridísimos que enseñan la técnica, 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 habilidades, habilidades, habilidades. El cómo, el cómo, el cómo, el procedimiento, el método. El otro lado de la balanza de entrenamiento. La persona se va y no hace nada porque no está motivada. Así que la teoría es que cuando se entrena a alguien, debe haber un equilibrio entre trabajar en su motivación y actitud y sueños y metas, los pensamientos, y entrenarlo con técnicas, habilidades, métodos, procedimientos. El cómo. Hay que trabajar en el por qué y en el cómo cuando se entrena a alguien. Bueno, ninguno de ustedes está entrenando a nadie en este momento. Ustedes están siendo entrenados. Pero mencionamos esto porque deben entender los dos lados de la balanza de entrenamiento. Así que a medida que aprendan información nueva, deben aprender ambos. El por qué deben trabajar en sus metas, sus sueños, sus deseos, sus pensamientos, su actitud, su motivación, y también trabajar en el cómo, las habilidades, las técnicas, los métodos, las acciones, aprender exactamente cómo se hacen las acciones. Deben aprender ambos. Pero la teoría es que el equilibrio debe ser que ustedes aprendan cantidades iguales de ambos. Y eso, amigos míos, es el gran mito que los mantendrá sin un cobre. Es un mito que la clase de élite les cuenta a propósito. Hay dos tipos de clase de élite allá afuera para que sepan. Ese es uno de los motivos por los que dejé la hermandad. Tienes la clase de élite que beneficia a la sociedad y tienes lo que se llama la clase de élite parásita, que vive de la sociedad. La clase de élite parásita, desgraciadamente, es la mayoría y vive del trabajo de ustedes. Por eso quieren que se queden en los niveles donde están, pero quieren que crean que tienen oportunidades, que aquí existe la libre empresa, que tienen libertad. Déjenme decirles algo. Cuando vas a un empleo y trabajas 50 años y traes tu sueldo a casa, el dinero te alcanza con las justas. Pagas la hipoteca, el auto, los seguros. Básicamente estás pagando los préstamos para los estudios universitarios de tus hijos. No eres libre. Eres un esclavo.
como un esclavo en los campos de algodón. Eres un esclavo. Piensas que eres libre. Crees que formas parte del sistema de la libre empresa, pero no es así. Eres un esclavo. Eres un esclavo. Y en esta conferencia no tengo tiempo para entrar en todos los detalles, pero la forma en que se han establecido las tasas de interés y los cargos sobre los préstamos y las tarjetas de crédito y los impuestos ha creado un sistema de esclavitud. Y por eso, un 97% de las personas en Estados Unidos, aunque es peor en otros países, en Estados Unidos nacen y cuando se mueren, tienen menos de $1,000 en el banco. Han sido esclavos toda su vida. Básicamente han trabajado toda su vida para hacer ricos a otros y permitir que otra gente viva sus sueños. Las estadísticas varían, pero se dice que un 99% de las personas en Estados Unidos, y repito, en otros países es peor, muere sin lograr la mayoría de sus deseos. ¡Qué triste! Así que eso de que debe haber un equilibrio es un mito. La verdad es que, y lo voy a explicar después, pero les voy a dar los datos ahora para que lo piensen, la verdad es que la parte del pensamiento de la balanza de entrenamiento es el 99,9%, si no el 100%. Pensar y sus pensamientos son en última instancia más importantes que el cómo o las técnicas o las habilidades. Cuando creas cosas en tu vida, cuando estás volviendo realidad tus deseos, cuando haces que tus deseos se manifiesten delante de tus ojos y estás ganando millones, como aprenderás mañana, o la cantidad que quieran, podría ser decenas de miles, podría ser cientos de miles, podría ser más, pero lo que sea. Cuando haces que tus deseos se hagan realidad, la parte más importante es tus pensamientos. Estaba sentado en la casa de alguien en Charlotte, Carolina del Norte, hace años. Un tipo increíblemente rico. Y recuerdo que hizo la afirmación más idiota de todos los tiempos. Y recuerdo haber pensado que era la afirmación más idiota de todos los tiempos cuando la oí. Dijo, cuando tu actitud es la correcta, los datos no cuentan. Y pensé, qué idiotez. Los datos cuentan. Los datos cuentan. Lo que piensas y tu actitud no van a cambiar los datos, así que lo cuestioné. Pero tuve la suerte de que en esa época tenía mi capacidad de aprender muy presente todos los días. ¿Cuánto puedo aprender? ¿Cuánto puedo aprender? ¿Cuál es mi voluntad de aprender? ¿Cuál es mi voluntad de aceptar el cambio? ¿Cuánto puedo aprender? Cuando hizo esa afirmación, lo primero que se me vino a la mente fue, esto es una idiotez. Y lo segundo que se me vino a la cabeza fue, ¿cuál es mi capacidad de aprender? Y me dije, alta voluntad de aprender, alta voluntad de aceptar el cambio. Si pienso que esta afirmación es una idiotez, estoy dispuesto a cambiar si puedo recibir más información, porque no lo entiendo. Más tarde estábamos sentados en su casa y lo cuestioné, y le dije, explícalo. Estoy confundido porque no tiene sentido para mí. Con una gran sonrisa, simplemente dijo, cuando tu actitud es la correcta, los datos no son lo primero que cuenta, porque lo que piensas que son datos, no son datos, son opiniones que tiene la gente. Yo pensé, ¿qué? Dijo, mira, lo que piensas que son datos, no lo son. Más que todo, son opiniones de la gente. Cuando tu actitud es la correcta, los datos no cuentan, porque lo que crees que son datos, más que todo son opiniones. Me dice, te voy a dar un par de ejemplos. Después de la Segunda Guerra Mundial, había un exceso de buques en el mundo porque la guerra había terminado. Había buques por todos lados y ninguno se estaba usando. La guerra había terminado. La construcción naval masiva debido a las necesidades de la guerra creó el mayor exceso de buques en la historia. No podías regalar los buques porque costaba dinero acarrearlos a otro lado y no te pagaban nada por la chatarra. Era un desastre. Había buques bloqueando los puertos, estaban por todos lados y no los podías ni regalar. Y si los buques eran tuyos, estabas hecho. Tenías que pagar dinero para deshacerte de ellos. Había un exceso de buques y todos lo sabían.
Y todos sabían que quienes tenían navieras estaban en una situación tremenda. Perdían dinero a diestra y siniestra. Esos eran los datos. Pero había un hombre que se llamaba Aristóteles Onassis, que era miembro de una hermandad que comprendía que lo que la mayoría de las personas piensa que son datos no son más que opiniones. En un café, en una servilleta, hizo unos cálculos matemáticos y dijo que el exceso de buques era porque había terminado la construcción naval de guerra. Nadie enviaba cosas porque te bombardeaban. Había una guerra mundial. Pero dijo que si el transporte marítimo regresaba al nivel anterior a la guerra, no había suficientes barcos en buenas condiciones para navegar. Onassis sacó una conclusión sencilla. Debido a la guerra, el mundo se había internacionalizado. Los estadounidenses ahora comían pizza, que no conocían antes de la guerra. Pero ahora los soldados regresaban de Italia hablando de pizzas. Así que en Estados Unidos querían productos italianos. Los alemanes querían productos de Estados Unidos. Los japoneses necesitaban productos a causa de la guerra. El mundo se había internacionalizado por todos los viajes internacionales de los soldados, y todos querían los productos de otros países alrededor del mundo. Onassis dijo que si el transporte marítimo regresaba a como era antes de la guerra, no había suficientes buques en ese momento. Por la guerra, el transporte marítimo sería más rápido que nunca. Así que Onassis salió y compró todos los barcos que pudo. En 3 años, era el hombre más rico del mundo por la industria naviera, porque diferenció los datos de las opiniones. La clave aquí es que el cómo no es tan importante como el proceso mental. El siguiente concepto que deben entender, el concepto básico número 3, es que deben entender los pensamientos y qué son sus pensamientos. Y deben entender el cómo y lo que hacen físicamente, las técnicas. Pero deben concentrar toda su atención en los pensamientos, en trabajar en el proceso mental. Trabajar en el proceso mental, no preocuparse del cómo. Voy a hablar más sobre esto después, pero lo crucial que deben entender es que su pensamiento, los pensamientos, sus sueños, cómo se sienten, es un 99% de lo importante para que suceda el éxito. La mayoría de las personas fracasa porque siempre está preocupada por el cómo. Están preocupadas con cómo voy a conseguir el dinero para ese negocio, cómo va a suceder. No entiendo cómo va a suceder. No tengo habilidades, no tengo el conocimiento, no tengo las técnicas, no tengo el know-how. Nada de eso importa. Cuando lo que piensas está bien, entonces los pensamientos son los correctos. Y el cómo no importa. Voy a explicar cómo funciona esto más adelante. Pero en este momento, solo necesitan entender los fundamentos de la balanza de entrenamiento, que tienen un proceso mental y tienen un proceso del cómo. Tienen los dos, pero lo más importante es pensar, pensar, pensar. Todo está en los pensamientos. Ahora, el siguiente concepto del que quiero hablar, el concepto número 4, es los 4 pasos básicos que uno atraviesa al procesar información. La mente pasa por 4 pasos básicos mientras procesa información nueva. El primero es lo que se llama la incompetencia inconsciente. Es cuando no sabes que no sabes. Luego viene la incompetencia consciente. Es cuando sabes que no sabes. Luego viene la competencia consciente, cuando sabes que sabes. Y el último se llama la competencia inconsciente. Es cuando sabes y sucede automáticamente, en piloto automático. Necesitan entender estas 4 áreas del cerebro, de la mente, del proceso mental y de aprender, porque su objetivo es llegar a la competencia inconsciente, en la que la información que han aprendido se vuelve parte de ustedes y ocurre automáticamente. Ocurre naturalmente. Es saber cómo saben su propio nombre, cómo te llamas, ¡boom! Saben su nombre. No tienen que pensarlo. Son competentes inconscientemente. Saben lo que saben en piloto automático.
Si les pido que se amarren los zapatos, se inclinan y se amarran los zapatos. Piensen en la primera vez que tuvieron que amarrar los cordones de un zapato. Ni siquiera sabían que no sabían. Eran inconscientemente incompetentes. Luego les enseñaron a amarrarse los cordones. No lo podían hacer. Eran conscientemente incompetentes. Sabían que no sabían. Luego se les enseñó a hacerlo. Y cada vez que amarraban los cordones, tomaban unos segundos. Tenían que pensar antes de hacerlo. ¿Cómo lo hago? Izquierda sobre derecha. ¿Y por dónde? Y pensaban cómo se hacía. Eran conscientemente competentes. Después de un tiempo, ya no pensaban en cómo se hacía. Simplemente lo hacían. Al conducir a casa, algunas personas conducen a casa después del trabajo. Llegan a casa y piensan, no me acuerdo cómo llegué aquí. Estaba pensando en otra cosa, porque son inconscientemente competentes cuando se trata de conducir a casa. Saben exactamente cómo llegar. Ya no lo tienen que pensar. No es consciente, es inconsciente. Simplemente lo saben. Está en el banco de conocimiento. Esta información que están aprendiendo, y esa es una de las razones por las que deben escuchar estos CDs una y otra vez y otra vez y otra vez, es para saber esta información al nivel de competencia inconsciente. Por ejemplo, si les pregunto cuál fue el primer concepto del que hablamos, algunos de ustedes lo tienen que pensar, revisar sus apuntes. Bueno, el primer concepto es a quién van a escuchar. Y deben comprender lo de a quién escuchar y por qué escuchar a ciertas personas y no a otras. Si pregunto cuál es el segundo concepto del que hablamos, de nuevo, algunos no saben. Si los ayudo, les diría que se llama la capacidad de aprender. ¿Cuál es la capacidad de aprender? Deben saberlo al instante, sin tener que pensarlo. Tiene dos variables, la voluntad de aprender y la voluntad de aceptar el cambio. Si tienen que pensarlo, todavía no son inconscientemente competentes. No hay problema. Pero el hecho es que todos estos conceptos, cuando se vuelven un conocimiento inconsciente, parte de su banco de conocimiento, cuando ustedes se vuelven inconscientemente competentes en todas estas áreas, entonces comenzará la magia. Porque es entonces cuando, sin siquiera hacer algo, todas estas cosas van a empezar a funcionar. Cuando digo funcionar, ¿de qué estamos hablando específicamente? Estamos hablando de manifestar sus deseos a velocidad récord y que sucedan como si fuera magia, fácilmente y sin esfuerzo. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Vamos a tomar un descanso ahora. Para quienes estén escuchando el CD, este es el final del CD. Dentro de este entrenamiento vamos a estudiar lo básico, básico, que son los 4 conceptos básicos. El primero es a quién escuchar. Y ahí es la enseñanza y uno de los hábitos que nosotros hacemos, y es que ya en convicción propia, nosotros ya no escuchamos la radio, noticias negativas, ya no vemos la televisión, ya no vemos novelas, cambiamos las novelas por leer un libro, ¿sí? Hicimos ese cambio. Ya no nos trasnochamos tanto, aunque todavía nos falta un poco mejorar esa parte, pero ya cogimos la convicción de acostarnos un poco más temprano, ¿sí? De acostarnos una hora antes. ¿Para qué lo hicimos? Para levantarnos una hora antes y ya llevamos 5 años levantándonos temprano y encontrándonos aquí en la sala de mente maestra de lunes a sábado. Entonces, y aprovecho porque los sábados hay una meditación muy importante que nosotros hacemos que se denomina sanando el niño interior. Es una meditación que nos ayuda muchísimo a sanar, ¿sí? A sanar esas heridas de la infancia. Nos ayuda muchísimo a, a limpiar esas creencias limitantes que no nos dejan avanzar, porque somos conscientes, y nos lo acaba de decir el mentor, de que lo primero que debemos hacer en la balanza de entrenamiento es el pensamiento, ¿sí? Es el pensamiento. Entonces,
comenzamos y primero comenzamos a entrenar nuestra mente para que piense positivo, para que se enfoque realmente en lo que queremos y no en lo que no queremos, porque por lo general, durante toda nuestra vida, siempre hablamos de lo que no nos gusta, siempre hablamos de lo que nos está molestando y nos quejamos de ello. Y lo que está sucediendo cada que repites eso, cada que piensas en ello, es que lo sigues repitiendo en tu vida, se sigue manifestando en tu vida. Entonces, dentro de este entrenamiento, en esos 4 conceptos básicos, que el primero es a quién escuchar, entonces ya dejamos de escuchar noticias negativas. El segundo concepto básico es el índice de la capacidad de aprender, que tiene 2 variables: la voluntad de aprender y la voluntad de aceptar el cambio. No es fácil, lo sabemos, que tú cambies el hábito de acostarte 1 hora antes. Ya no lo hagas de la manera que lo hacías anteriormente, sino que ya lo hagas agradeciendo por las cosas maravillosas que tienes y por aquellas cosas que no tienes, pero que estás seguro que vas a tener, porque por eso te estás entrenando. ¿Sí? Y el enfocarte en lo que realmente quieres y acostarte de esa manera, bendiciendo y agradeciendo lo que tú realmente quieres, sintiendo que ya lo tienes. Wow, esa es una nueva manera. Y el tercer concepto básico tiene que ver con la balanza de entrenamiento, que es el por qué y el pensamiento, enfocarnos en esa parte, en el por qué y en el pensamiento, y no, y yo le agrego algo, y en el para qué. ¿Para qué tú quieres lo que quieres? Y enfocar tu pensamiento en lo que quieres. Y la otra parte de la balanza de entrenamiento ya es el cómo, que ya es la acción, que es importante, sí, y lo hemos visto aquí. Pero de hecho, el primer paso para la manifestación consciente es el proceso mental. ¿Sí? Es el proceso mental. Y de ahí ya el plan de acción, que sería la segunda parte de la balanza de entrenamiento. Y el cuarto concepto, que es el que acabamos de ver ahora, en la clase número 2 del día de hoy, es los 4 pasos para procesar nueva información. Bueno, mi querido líder, espero que diligencias del formulario que anexo a este audio. Les agradezco enormemente el estar aquí ahora y de que apliquen la información. De hecho, este entrenamiento se basa en estos 4 conceptos básicos, porque aquí lo básico, lo básico, lo básico es que apliques lo que estamos aprendiendo, porque así vamos a ver el resultado que queremos obtener. Porque hoy estamos espectacularmente bien.